Frankfurt, 1953. Una calle tranquila en el centro reconstruido. Entre los escombros cuidadosamente ordenados y los nuevos edificios que intentan borrar las cicatrices de la guerra, un apartamento en un tercer piso llama discretamente la atención de los vecinos. Allí vive una viuda de mediana edad, siempre educada pero reservada. Sus gestos son precisos, casi militares. Habla poco del pasado. Cuando se le pregunta sobre los años de la guerra, desvía la mirada y murmura algo sobre trabajar en una fábrica textil. Los vecinos murmuran entre sí. Perdió a su marido en el frente ruso, especulan. Pobrecita, tan joven cuando enviudó. Admiran su dedicación al trabajo de costurera, su puntualidad casi religiosa y los dulces que prepara para los niños del edificio. Es una vecina ejemplar en Alemania que intenta rehacer su vida, tanto moral como físicamente. Lo que estos vecinos ignoran es que la amable mujer del apartamento 3 pasó 3 años, entre 1942 y 1945, como jefa de guardia en Ravensbrück, el mayor campo de concentración femenino de la Europa nazi. Sus manos, que ahora bordan delicadas flores en telas, una vez empuñaron porras y látigos. Sus ojos, que hoy observan con cariño a los niños que juegan en la calle, una vez seleccionaron a miles de mujeres para trabajos forzados y la muerte. Documentos descubiertos décadas después por los archivos federales alemanes revelan que esta mujer, cuyo nombre permanece protegido por razones legales, participó directamente en al menos 15 selecciones en Ravensbrück. Cada selección resultó en el envío de cientos de prisioneros a cámaras de gas o a trabajos forzados que equivalían a una sentencia de muerte. Testimonios de sobrevivientes, recopilados por la Fundación USC Shoah, la describen como particularmente cruel con las prisioneras embarazadas y ancianas. Esto no es una anomalía histórica, sino un patrón que se repitió cientos de veces en la Europa de la posguerra. Según la investigación de la historiadora Wendy Lower, especialista en mujeres perpetradoras del Holocausto, entre 3.500 y 5.000 mujeres alemanas y austriacas sirvieron como guardias en campos de concentración nazis. De ellas, solo unas 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949, menos del 6% del total. Las cifras resultan aún más impactantes al analizarlas en su contexto. Mientras que aproximadamente el 80% de los comandantes varones de los campos fueron finalmente identificados y procesados, más del 94% de las guardias femeninas simplemente desaparecieron en el caos de la posguerra. La explicación de esta disparidad radica en una combinación fatal de prejuicios de género, destrucción de pruebas y decisiones políticas deliberadas por parte de los aliados. En la época, la opinión pública asociaba la maldad nazi exclusivamente con figuras masculinas. Se percibía a las mujeres como víctimas naturales del régimen, no como agentes activas de sus crímenes. Esta percepción, documentada en los informes del propio Tribunal de Nuremberg, permitió que miles de perpetradores pasaran desapercibidos para los primeros investigadores aliados. Historiadores como Gudrun Schwarz, de la Universidad de Hamburgo, han identificado patrones de fuga específicos utilizados por antiguos guardias. Muchos regresaron a sus ciudades natales y crearon relatos ficticios sobre sus años de guerra. Trabajé en una fábrica de armas, era la historia más común. Otros afirmaban haber servido como auxiliares médicos o trabajadores agrícolas. Sin la documentación adecuada, destruida deliberadamente por los nazis en los últimos meses de la guerra, estas versiones eran imposibles de verificar. El caso mejor documentado es el de Margot Dreschel, una guardia de Ravensbrück que regresó a su Baviera natal en junio de 1945. Durante 32 años, trabajó como maestra de primaria en una escuela rural y fue considerada un modelo de dedicación pedagógica. Su verdadera identidad no se descubrió hasta 1977, cuando una antigua prisionera la reconoció en una fotografía de un periódico.
Los procedimientos judiciales revelaron que Dreschel había participado en experimentos médicos nazis que causaron la muerte de al menos 89 prisioneras. La sociedad alemana de posguerra fue cómplice tácita de este encubrimiento. El concepto de Vergangenheitsbewältigung, el proceso de reconciliación con el pasado, favorecía el olvido del conflicto. Hacer preguntas sobre los años de la guerra estaba socialmente mal visto. Las familias preferían creer que sus seres queridos habían sido víctimas, no perpetradores. Esta conspiración de silencio creó un entorno donde los antiguos guardias nazis pudieron reconstruir vidas aparentemente normales. Se casaron, tuvieron hijos, participaron en comunidades religiosas y actividades sociales. Sus biografías oficiales simplemente omitieron 4 años cruciales de la historia alemana, sustituyendo el horror documentado por convenientes lagunas. Las implicaciones psicológicas de esta dualidad son profundas. Estudios realizados por la psicóloga alemana Hannelore Earl en la década de 1980 revelaron que muchos exguardias desarrollaron complejos mecanismos de compartimentación mental. Lograron mantener separadas sus identidades de guerra y posguerra sin aparente conflicto interno. Ese no era yo. Se convirtió en un mantra psicológico común. Hoy, al observar el resurgimiento de movimientos extremistas en Europa y América, estas historias adquieren una relevancia aterradora. Demuestran cómo personas aparentemente comunes pueden participar en atrocidades masivas y luego retomar sus vidas normales sin rendir cuentas. Revelan con qué facilidad sociedades enteras pueden optar por olvidarse de la justicia. La mujer con la cortina entreabierta en Frankfurt representa a miles de personas que vivieron décadas en libertad tras participar en el mayor crimen de la historia de la humanidad. Su historia nos obliga a afrontar cuestiones fundamentales sobre justicia, memoria y responsabilidad moral, que siguen siendo de vital importancia 8 décadas después. Si quieres descubrir cómo los participantes en los peores crímenes de la historia lograron llevar una vida normal, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra investigación completa. Cuando el Reich se derrumbó y los guardias desaparecieron, Berlín, 30 de abril de 1945, 15:30. En el Führerbunker, a pocos metros de la superficie por donde los tanques soviéticos avanzan entre las calles en ruinas, Adolf Hitler se coloca una pistola Walter PPK en la sien derecha. Un disparo amortiguado. El artífice del Reich de los 1000 años ha muerto tras exactamente 12 años, 3 meses y 9 días en el poder. La noticia de la muerte de Hitler se difunde por los últimos bastiones nazis a través de comunicaciones fragmentadas. En Ravensbrück, el mayor campo de concentración femenino de Europa, la jefa de guardias, Dorothea Binz, recibe una transmisión de radio con interferencias a las 18:15 de ese mismo día. El mensaje es simple y desesperado. Operación Bernhard activada. Destruyan todo. Sálvense. La Operación Bernhard no era un plan militar. Era el nombre en clave del protocolo de destrucción de pruebas y evacuación de personal que Heinrich Himmler había ordenado meses antes, anticipando una derrota inminente. En cuestión de horas, una maquinaria de destrucción se puso en marcha en cientos de campos e instalaciones nazis por toda Europa. En los archivos del campo de Ravensbrück, documentos que relataban 3 años de horror sistemático ardieron en hogueras que ardieron durante toda la noche. Listas de prisioneros, informes médicos de experimentos, fotografías de ejecuciones, correspondencia administrativa, todo quedó reducido a cenizas. Testigos presenciales, entre ellos la prisionera política francesa Germaine Tillion, relataron que el olor a papel quemado, mezclado con el hedor a carne humana proveniente de los crematorios, creó una niebla tóxica que cubrió el campo. Dorothea Binz, al mando de 150 guardias femeninas en Ravensbrück, organizó meticulosamente la destrucción de pruebas incriminatorias. Los expedientes personales de las guardias fueron los primeros en ser quemados. Listas que detallaban la participación individual en ejecuciones, informes disciplinarios,
que elogiaban la eficiencia en las selecciones para las cámaras de gas, fotografías de las graduaciones de los cursos de formación de guardias, todo fue eliminado sistemáticamente. Mientras tanto, en Auschwitz-Birkenau, ya parcialmente evacuado por los alemanes en enero, los guardias que permanecieron hasta el último momento recibieron identidades falsas prefabricadas. Maria Mandl, supervisora principal de las guardias femeninas de Auschwitz, había preparado desde 1944 una identidad alternativa como Anna Weber, supuestamente una viuda de guerra bávara. Documentos descubiertos en 1985 revelaron que al menos 200 guardias de Auschwitz recibieron identidades falsas similares. El proceso de fuga siguió patrones sorprendentemente organizados. Según un análisis de las rutas de escape realizado por el historiador militar alemán Sönke Neitzel, surgieron 3 corredores principales para la evacuación del personal de los campos. El primero, conocido como la Ruta Alpina, conducía a los guardias a través de Austria y Suiza hasta España y posteriormente a Sudamérica. El segundo, llamado Corredor Báltico, facilitaba la huida a través de Dinamarca hacia países neutrales. El tercero, el más arriesgado, implicaba la completa disolución de la identidad y la integración en las masas de refugiados alemanes que vagaban por Europa Central. Emma Zimmer, antigua guardia de Bergen-Belsen, optó por la tercera opción. Documentos de los archivos nacionales británicos muestran que Zimmer simplemente se mimetizó con los millones de personas desplazadas, refugiados alemanes expulsados de los territorios orientales. Vestida con ropa de civil sucia y con una maleta que contenía pertenencias ficticias, afirmó ser una refugiada silesiana cuyo marido había muerto en el frente oriental. Durante 2 años, vivió en campos de refugiados gestionados por los propios aliados, donde recibía raciones de comida y asistencia médica, mientras su verdadera identidad permanecía oculta. El caos administrativo de la posguerra facilitó enormemente estas fugas. En 1945, Europa contaba con aproximadamente 40 millones de desplazados. Los sistemas de documentación habían colapsado. La comunicación entre las distintas zonas de ocupación aliadas era deficiente. El concepto mismo de verificación de identidad era primitivo en comparación con los estándares actuales. Lo más importante es que los aliados tenían prioridades claras que no incluían a las guardias femeninas. Las listas de personas buscadas priorizaban a los altos mandos nazis, a los científicos especializados en armamento y a los oficiales de inteligencia. Las guardias de los campos eran consideradas delincuentes menores, una clasificación que resultó desastrosamente errónea. El general estadounidense Lucius Clay, comandante de la zona de ocupación estadounidense en Alemania, admitió en sus memorias que el tema de las guardias femeninas simplemente no estaba en nuestro radar operativo. Esta omisión no fue accidental. Reflejaba prejuicios profundamente arraigados sobre la capacidad de las mujeres para la violencia extrema. Documentos desclasificados del MI6 británico en 1995 revelaron que los servicios de inteligencia aliados poseían información sobre al menos 400 guardias femeninas específicas ya en junio de 1945. Sin embargo, solo se buscaba activamente a 23. El resto fueron clasificados como de baja prioridad o con investigación aplazada. Esta negligencia tuvo consecuencias prácticas devastadoras. Herta Ehlert, una guardia de Ravensbrück, responsable de supervisar las ejecuciones médicas que acabaron con la vida de 2.000 prisioneras, pasó 9 meses en un campo de refugiados británico antes de que se le permitiera emigrar a Brasil. Irene Haschke, que participó directamente en el funcionamiento de las cámaras de gas en Majdanek, trabajó como intérprete para las fuerzas de ocupación estadounidenses durante 6 meses antes de desaparecer con documentos proporcionados por los propios estadounidenses. El caos propició ingeniosas estrategias de fuga. Algunos guardias se hicieron pasar por víctimas de los mismos campos que dirigían. Rosa Süss, antigua supervisora de Auschwitz,
afirmó ser una prisionera política alemana capturada por los nazis por actividades antifascistas. Su actuación fue tan convincente que recibió ayuda especial de organizaciones judías estadounidenses de refugiados. La destrucción de pruebas fue tan completa que décadas después, cuando los investigadores finalmente comenzaron a buscar sistemáticamente a estas mujeres, se enfrentaron a un vacío documental casi total. El historiador Yehuda Bauer, experto en el Holocausto de la Universidad Hebrea de Jerusalén, estimó que el 90% de toda la documentación sobre las guardias nazis femeninas fue destruida deliberadamente entre abril y junio de 1945. Esta gran fuga no fue simplemente un fallo de la inteligencia aliada. Fue un proyecto coordinado de borrado histórico que permitió que miles de perpetradores desaparecieran entre la masa anónima de una Europa reconstruida. Cuando finalmente emergieron de sus falsas identidades, lo hicieron como esposas respetables, madres abnegadas y ciudadanas ejemplares de un mundo que había optado por olvidar. ¿Qué opinas de este enorme fracaso de la justicia internacional? ¿Cómo es posible que sociedades enteras simplemente olviden perseguir a miles de criminales de guerra? Comparte tu opinión en los comentarios. Donde crímenes idénticos recibieron castigos opuestos, Lüneburg, Inglaterra, 17 de septiembre de 1945. En la sala improvisada del Tribunal Militar Británico, 45 acusados nazis aguardan el veredicto del que se conocería como el juicio de Bergen-Belsen. Entre ellos, 3 jóvenes: Irma Grese, de 22 años, Elisabeth Volkenrath, de 26, y Juana Bormann, de 52, todas guardias de Bergen-Belsen, todas responsables de crímenes similares documentados. En pocas horas, sus destinos serán radicalmente distintos y revelarán las profundas inconsistencias de la justicia de posguerra. Irma Grese, condenada a muerte, ejecutada en diciembre de 1945. Elisabeth Volkenrath, condenada a muerte, ejecutada en diciembre de 1945. Juana Bormann, condenada a muerte, ejecutada en diciembre de 1945. 3 mujeres, 3 delitos similares, 3 condenas idénticas. Al parecer, se hizo justicia. Pero a 200 kilómetros de distancia, en Dachau, otro tribunal estadounidense juzgaba simultáneamente a guardias de otros campos nazis por crímenes documentados más graves, llegando a conclusiones completamente distintas. Maria Mandel, la supervisora principal de Auschwitz-Birkenau, responsable de la muerte de al menos 500.000 mujeres, fue condenada a tan solo 12 años de prisión. Cumplió 8 antes de ser liberada por buena conducta. Esta disparidad no fue accidental. Reveló una verdad inquietante sobre la justicia de posguerra. Crímenes idénticos contra la humanidad recibieron castigos radicalmente diferentes dependiendo de 4 variables completamente arbitrarias: qué potencia aliada los estaba procesando, cuándo tuvieron lugar los juicios, qué pruebas estaban disponibles y qué presiones políticas prevalecían en ese momento. Los tribunales británicos operaban bajo el sistema legal militar británico, que daba prioridad a los precedentes legales y a las pruebas físicas. Exigían pruebas documentales específicas para cada cargo. Este rigor se traducía en juicios más largos, pero también en sentencias más uniformes. De las 23 guardias femeninas juzgadas por los británicos, 8 fueron condenadas a muerte, 12 a cadena perpetua y solo 3 fueron absueltas. Los tribunales estadounidenses en Dachau siguieron un modelo distinto, basado en la justicia expedita para procesar rápidamente al mayor número posible de criminales de guerra. Los juicios duraban un promedio de 5 días. Las pruebas testimoniales tenían más peso que la documentación. Los resultados fueron sumamente inconsistentes. De las 67 guardias femeninas juzgadas por los estadounidenses, solo 2 fueron condenadas a muerte, 15 recibieron cadena perpetua, 31 fueron sentenciadas a penas de entre 5 y 15 años, y 19 fueron absueltas por completo. Los tribunales polacos aplicaron el sistema más severo.
Operando bajo la jurisdicción nacional polaca, se centraron específicamente en los crímenes cometidos en territorio polaco, donde se ubicaban los campos de exterminio más mortíferos. La proximidad geográfica y temporal de los crímenes dio como resultado pruebas más completas y un mayor número de testigos. De las 89 guardias femeninas juzgadas en Polonia, 34 fueron condenadas a muerte, 41 a cadena perpetua y solo 14 recibieron penas menores. El contraste más revelador surgió en los tribunales franceses, que aplicaron un criterio nacionalista restrictivo. Solo juzgaron los delitos cometidos contra ciudadanos franceses, ignorando las atrocidades contra personas de otras nacionalidades. Este enfoque resultó en condenas paradójicamente leves para los guardias responsables de crímenes masivos. Marguerite Mewis, una guardia de Ravensbrück que participó en la ejecución de 3.000 prisioneras de diversas nacionalidades, fue condenada a tan solo 3 años de prisión por maltratar a 12 prisioneras francesas, los únicos delitos que el tribunal francés consideró dentro de su jurisdicción. La arbitrariedad alcanzó proporciones absurdas cuando la misma guardia fue juzgada por distintos tribunales. Herta Bote ejemplifica esta lotería judicial. Capturada inicialmente por los británicos, fue juzgada y condenada a 10 años de prisión por el Tribunal de Lüneburg. Tras cumplir 6 años, fue entregada a las autoridades de Alemania Occidental para ser juzgada nuevamente por delitos no contemplados por el Tribunal británico. El Tribunal alemán, aplicando criterios legales diferentes, la absolvió de todos los nuevos cargos y la liberó de inmediato. Documentos de los archivos nacionales de EU desclasificados en 1995 revelan otra dimensión inquietante de inconsistencia judicial. Las presiones políticas de la Guerra Fría influyeron directamente en las sentencias. A medida que se intensificaron las tensiones entre Occidente y la Unión Soviética después de 1947, los tribunales occidentales comenzaron a ver a los antiguos nazis como potenciales aliados contra el comunismo. El caso de Hildegard Lechert ilustra esta transformación. Condenada inicialmente a muerte por un tribunal polaco, en 1946, su pena fue conmutada por cadena perpetua en 1947 tras la intervención diplomática estadounidense. En 1956 fue liberada discretamente y trasladada a Alemania Occidental en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros durante la Guerra Fría. Documentos de la CIA revelaron posteriormente que Lechert fue reclutada como informante sobre actividades comunistas entre antiguos prisioneros polacos. La geografía del crimen también influyó drásticamente en las sentencias. Los guardias de los campos ubicados en territorios liberados por los aliados occidentales recibieron sentencias más indulgentes que los de los campos liberados por los soviéticos. Esta diferencia reflejaba no solo sistemas legales distintos, sino también actitudes divergentes sobre el significado de los crímenes nazis. Para los soviéticos, los crímenes nazis se consideraban una extensión natural del fascismo capitalista, que exigía un castigo ejemplar. Para los estadounidenses y británicos, eran aberraciones de un régimen específico que podían ser tratadas mediante el proceso legal ordinario. Esta diferencia filosófica derivó en sentencias sistemáticamente más severas en los territorios ocupados por los soviéticos. El tiempo también influyó decisivamente en las sentencias. Los guardias juzgados entre 1945 y 1947 se enfrentaron a tribunales aún afectados por el descubrimiento de los campos y motivados por el afán de justicia inmediata. Aquellos juzgados después de 1948 se beneficiaron de la menor carga procesal y de las nuevas prioridades políticas. Berta Tisch, juzgada en octubre de 1945, fue condenada a muerte por crímenes idénticos a los de Elfriede Mucha, juzgada en marzo de 1949 y condenada a tan solo 5 años de prisión. La destrucción de pruebas por los nazis creó otra fuente de inconsistencia. Los tribunales que contaban con documentación completa
podían construir casos sólidos que resultaban en condenas severas. Aquellos que se basaban únicamente en testimonios se enfrentaban a problemas de credibilidad que a menudo resultaban en absoluciones o condenas leves. Esta lotería judicial tuvo consecuencias devastadoras para la percepción de justicia entre los supervivientes. Erna Korenblit, superviviente de Auschwitz, expresó la frustración de muchas víctimas. Vimos cómo nuestro torturador recibía una condena de 3 años de prisión, mientras que mi hermana, a quien asesinó, permanece muerta para siempre. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la justicia? Esta inconsistencia también generó precedentes legales problemáticos que persisten hasta el día de hoy. La extrema variación en las sentencias por delitos similares estableció principios jurisprudenciales contradictorios con respecto a la responsabilidad por crímenes de guerra, lo que complica los enjuiciamientos contemporáneos. Trágicamente, la arbitrariedad de la justicia de posguerra transmitió un mensaje implícito. Los crímenes de lesa humanidad pueden tener consecuencias impredecibles, dependiendo de factores políticos ajenos a la gravedad de los actos. Esta lección no pasó desapercibida para los futuros perpetradores de genocidio en otras partes del mundo. Esta lotería judicial revela algo fundamental sobre cómo las sociedades afrontan los delitos masivos. ¿Qué opinas? ¿Son preferibles las sentencias inconsistentes a la ausencia total de justicia? ¿Cómo afecta esto a nuestra confianza en el sistema jurídico internacional? Caso práctico. Cómo una joven normal se convirtió en un monstruo. Feldberg, Alemania, 8 de enero de 1921. Nace una niña en el seno de una familia obrera típica del norte de Alemania. Sus padres, Alfred y Margarete Bote, trabajan en una pequeña fábrica textil. Son personas sencillas y religiosas que asisten con regularidad a la iglesia luterana local. Le ponen a su hija el nombre de Herta, que significa esperanza en alemán antiguo. Nadie podía imaginar que esta niña se convertiría en una de las guardias nazis más brutales de la historia, responsable de la muerte de cientos de mujeres inocentes. La infancia de Herta Bote quedó documentada con excepcional detalle gracias a un juicio de 1946 que investigó su historial psicológico. Testigos de la época, entre ellos profesores y vecinos, la describieron como una niña normal, quizá algo tímida, pero sin indicios de comportamiento agresivo o anormal. Asistía a la escuela con regularidad, tenía calificaciones promedio y mostraba un interés particular por la enfermería, una profesión considerada adecuada para las jóvenes de su clase social. A los 14 años, Herta dejó la escuela para trabajar como auxiliar en una clínica local. Corría el año 1935 y la Alemania nazi comenzaba su transformación sistemática de la sociedad. La propaganda antisemita se estaba volviendo omnipresente. En las escuelas, los niños aprendían sobre la higiene racial y la superioridad alemana. En la clínica donde trabajaba, Herta tuvo su primer contacto con la ideología médica nazi a través del doctor Heinrich Gross, un médico que más tarde participaría en el programa de eutanasia T4. Según documentos del Archivo Federal Alemán, descubiertos en 1987, el Dr. Gross llevó a cabo experimentos educativos con jóvenes auxiliares de enfermería. Les enseñó a clasificar a los pacientes según criterios raciales nazis. Los pacientes judíos, romaníes o con discapacidad intelectual eran clasificados como biológicamente inferiores y recibían una atención deliberadamente inadecuada. Herta asimiló estas enseñanzas sin cuestionarlas aparentemente. En 1940, a los 19 años, Herta se matriculó en una escuela de enfermería en Hamburgo. Su expediente académico, conservado en los archivos de la Universidad de Hamburgo, la muestra como una estudiante aplicada pero sin grandes sobresaltos. Sus calificaciones eran adecuadas y su conducta ejemplar. Los profesores la describían como obediente y que seguía las instrucciones al pie de la letra, cualidades que en el futuro resultarían siniestras. La transformación decisiva se produjo en marzo de 1942, cuando Herta respondió a un anuncio del gobierno que buscaba
jóvenes alemanas patriotas para trabajos cualificados al servicio del Reich. El anuncio, publicado en el periódico Hamburger Fremdenblatt, prometía un salario atractivo, alojamiento garantizado y la oportunidad de servir a la patria alemana. No mencionaba que el trabajo se realizaría en Ravensbrück, el mayor campo de concentración para mujeres de Europa. El proceso de selección de los guardias de Ravensbrück fue meticulosamente documentado por los propios nazis. Los candidatos se sometieron a rigurosos exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y controles ideológicos. Hertha cumplió con todos los requisitos. El informe psicológico, descubierto en 1978, la describía como emocionalmente estable, ideológicamente fiable y físicamente apta para el trabajo de supervisión. Llegó a Ravensbrück en abril de 1942 y fue inmediatamente incorporada al programa de formación de guardias. Este programa, dirigido por la veterana guardia Dorothea Binz, duraba 6 semanas e incluía instrucción sobre gestión de prisioneros, medidas disciplinarias y seguridad del campo. Los documentos de formación que se conservan muestran que los guardias aprendían a ver a los prisioneros no como seres humanos, sino como elementos antisociales que debían ser controlados por la fuerza. El proceso de deshumanización fue gradual y sistemático. Durante la primera semana, los guardias se limitaban a observar. En la segunda, participaban en los recuentos matutinos. En la tercera, supervisaban los trabajos forzados. En la cuarta, administraban castigos menores. En la quinta, participaban en las selecciones para los trabajos más peligrosos. En la sexta, quedaron completamente integrados en el sistema de terror. Hertha se adaptó con una facilidad asombrosa. Los informes de supervisión de Binz, hallados en archivos soviéticos en 1995, elogian su eficiencia y su dedicación al deber. En junio de 1942, apenas 2 meses después de su llegada, fue ascendida a jefa de guardia. Para septiembre, supervisaba un bloque de viviendas con 500 prisioneras. Los testimonios de supervivientes recopilados por la Fundación USC Shoah revelan el patrón de brutalidad de Hertha. Rosa Jochmann, una prisionera política austriaca, la describió como particularmente cruel con las ancianas y los niños. Grete Salus, una superviviente checa, declaró que Hertha parecía disfrutar causando dolor, sonreía mientras golpeaba a las prisioneras. El caso mejor documentado de su crueldad involucra a Margot Drexler, una joven alemana encarcelada por actividades comunistas. Los registros judiciales de 1946 muestran que Hertha la golpeó hasta la muerte en noviembre de 1942 tras encontrar una rebanada de pan escondida en su colchón. Varios testigos confirmaron que Hertha continuó pateando el cuerpo incluso después de que Drexler dejara de moverse. En 1943, Hertha fue trasladada a Bergen-Belsen, donde las condiciones se deterioraban rápidamente debido a la llegada masiva de prisioneros y al colapso del sistema logístico nazi. Allí, su brutalidad se intensificó. Supervisó un área con 3.000 prisioneras en condiciones de hambre extrema y epidemias de tifus. En lugar de intentar minimizar el sufrimiento, los informes muestran que explotó la situación para aumentar su poder sobre las víctimas. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, encontraron a Hertha aún en su puesto, intentando mantener una apariencia de normalidad administrativa mientras 13.000 cadáveres yacían sin enterrar por todo el campo. Su reacción a la captura fue reveladora. No mostró arrepentimiento ni sorpresa, sino irritación por la interrupción de su trabajo. El juicio de Hertha ante el Tribunal Militar de Lüneburg duró 3 semanas en septiembre de 1945. Las pruebas eran contundentes. 47 testigos presenciales, documentos nazis que confirmaban su presencia en los campos y fotografías suyas con uniforme. Su defensa fue sencilla. Alegó que solo seguía órdenes y cumplía con su deber patriótico. Condenada a 10 años de prisión, Hertha solo cumplió 6 antes de ser liberada en 1951 por buena conducta.
Este ejemplo de clemencia prematura reflejó el cambio en las actitudes de la posguerra, cuando las prioridades de la Guerra Fría superaron las demandas de justicia plena. Tras su liberación, Herta simplemente regresó a casa. Encontró trabajo como costurera, se casó con un viudo y crió a sus 3 hijastros. Durante 29 años, vivió como una ciudadana ejemplar. Los vecinos la describían como trabajadora y dedicada a su familia. Nadie sospechó de su pasado hasta 1980, cuando un periodista de investigación la localizó. La entrevista que concedió al periodista Hans Joachim Lang fue impactante. A sus 59 años, Herta no mostró ningún remordimiento. «Hacía mi trabajo», dijo con calma. «Era joven y obedecía órdenes. Era la guerra». Cuando le preguntaron por los prisioneros a los que golpeó hasta la muerte, se encogió de hombros. Eran criminales. Estaban en prisión por algo. Herta falleció en el año 2000 a los 79 años en su cama, rodeada de sus queridos hijastros. Solo después de su muerte, descubrieron la verdad sobre la mujer a la que consideraban una madre ejemplar. Uno de ellos declaró a la prensa: «Para nosotros era simplemente una abuela que preparaba los mejores pasteles de manzana del pueblo. Jamás imaginamos que tuviera las manos manchadas de sangre». La historia de Herta Bote revela cómo personas aparentemente normales pueden convertirse en monstruos bajo las circunstancias adecuadas. ¿Qué te impactó más? ¿Su transformación o su capacidad para vivir con normalidad después? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo un asesino se convirtió en agente doble? Berlín, diciembre de 1920. En el seno de una familia obrera del barrio de Tempelhof, nace Hildegard Lachert, hija de un metalúrgico y una lavandera. La Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial se debate entre la humillación nacional, una inflación descontrolada y promesas políticas extremistas. Para familias como la de los Lachert, el futuro se presenta incierto y amenazante. Nadie podía prever que esta niña se convertiría en la protagonista de una de las operaciones más cínicas de la Guerra Fría: el reclutamiento de un antiguo guardia nazi como espía estadounidense. La juventud de Hildegard estuvo marcada por el auge del nazismo. A los 13 años, se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, Bund Deutscher Mädel, donde recibió una intensa adoctrinación racial e ideológica. Los documentos de su expediente de afiliación, descubiertos en los archivos federales en 1989, muestran a una adolescente entusiasta que interiorizó por completo la ideología nazi. Obtuvo sistemáticamente las mejores calificaciones en educación racial y doctrina nacional socialista. En 1941, a la edad de 21 años, Hildegard se ofreció como voluntaria para trabajar en el esfuerzo bélico, respondiendo a las campañas de reclutamiento que prometían a las jóvenes alemanas papeles importantes en la construcción del nuevo Reich. Fue seleccionada para entrenarse como guardia auxiliar en Ravensbrück, el mayor campo de concentración de mujeres en la Europa nazi. El entrenamiento de los guardias en Ravensbrück fue un proceso de desensibilización sistemática, documentado con detalles perturbadores. Maria Mandl, la supervisora principal, desarrolló un programa que eliminó gradualmente la empatía humana de los reclutas. Comenzó con ejercicios de distanciamiento profesional, que enseñaban a los guardias a ver a los prisioneros como números, no como personas. Continuó con técnicas disciplinarias, métodos de castigo físico. Culminó con las selecciones prácticas, en las que se elegía a los prisioneros para trabajos forzados o para la ejecución. Hildegard destacó en este siniestro programa. Los informes de evaluación de Mandl, hallados en archivos soviéticos, la describen como excepcionalmente dedicada, y que demostraba una comprensión instintiva de los objetivos raciales del Reich. En marzo de 1942, fue trasladada a Majdanek, un campo de exterminio en la Polonia ocupada, donde asumió mayores responsabilidades. En Majdanek, Hildegard se ganó el apodo de Brigitte la Sangrienta entre las prisioneras. Los testimonios recogidos por investigadores polacos de la posguerra revelan un patrón sistemático de sadismo que iba más allá del simple cumplimiento de órdenes. Sofia Mucha, superviviente de Majdanek,
La describió como alguien que parecía encontrar placer sexual en la violencia. Regina Saffirstein, otra superviviente, declaró que Hildegard sonreía mientras golpeaba a prisioneras embarazadas. El caso más documentado de su crueldad es el del juego de la muerte, que inventó durante el invierno de 1943-44. Obligaba a las prisioneras a permanecer desnudas en el gélido patio y a competir en ejercicios físicos imposibles. La última en desmayarse por hipotermia ganaba una rebanada de pan extra. Las demás morían congeladas. Documentos nazis demuestran que este juego causó la muerte de al menos 89 mujeres en 3 meses. Cuando el Ejército Rojo liberó Majdanek en julio de 1944, Hildegard fue capturada al intentar escapar, disfrazada de prisionera. Su juicio en Cracovia en 1946 reveló la magnitud estremecedora de sus crímenes. Fue declarada responsable de la muerte de al menos 1.200 prisioneras mediante ejecuciones directas, selección para las cámaras de gas y torturas que resultaron en la muerte. Condenada a 15 años de prisión, Hildegard fue enviada al campo de trabajo de Vorkuta, en Siberia. Allí, según los registros de la NKVD descubiertos tras el colapso de la Unión Soviética, demostró una notable capacidad de supervivencia y manipulación política. Aprendió ruso con fluidez, afirmó haberse convertido al comunismo y comenzó a proporcionar información sobre otros prisioneros alemanes. La verdadera transformación comenzó en 1954, cuando agentes de la recién formada CIA establecieron contacto secreto con prisioneros alemanes en campos soviéticos a través de una compleja red de espionaje. Hildegard fue identificada como un activo potencial debido a sus amplios contactos con antiguos nazis y su profundo conocimiento de la estructura de las SS. Documentos desclasificados de la CIA de 1995 revelan una operación con nombre en clave Paperclip Auxiliary, una extensión del infame proyecto Paperclip que reclutó a científicos nazis. Mientras que Paperclip se centraba en el talento técnico, Paperclip Auxiliary reclutó a antiguos nazis con conocimientos de inteligencia útiles para la Guerra Fría. Hildegard fue una de las primeras reclutas. A cambio de libertad y una nueva identidad, Hildegard aceptó infiltrarse en redes de antiguos nazis en Europa Occidental e informar sobre las actividades tanto de grupos neonazis como de agentes comunistas que intentaban reclutar a veteranos de las SS. Fue un pacto fáustico, usar a una asesina en masa como espía porque tenía los contactos adecuados. Tras ser liberada discretamente en 1956, Hildegard recibió una identidad falsa como Ingrid Weber, supuestamente una refugiada de los territorios de Alemania Oriental. Se instaló en Düsseldorf, consiguió un trabajo como secretaria en una compañía de seguros y comenzó su doble vida como espía durante la Guerra Fría. Durante la década de 1960, Hildegard dirigió una de las redes de espionaje más productivas de la CIA en Alemania Occidental. Informes trimestrales, ahora desclasificados, revelan que proporcionó información detallada sobre al menos 200 exnazis, incluyendo sus actividades actuales, conexiones políticas y vulnerabilidades al chantaje o al reclutamiento. Su especialidad era infiltrarse en las reuniones sociales de Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una organización que asistía a antiguos miembros de las SS necesitados. Mediante estos contactos, identificaba a antiguos nazis que podían ser útiles para las operaciones estadounidenses o peligrosos si los soviéticos los reclutaban. También vigilaba los intentos de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, de reclutar veteranos con conocimientos militares o técnicos especializados. La ironía era evidente. Una mujer que había participado en el Holocausto ahora ayudaba a los estadounidenses a identificar y vigilar a otros exnazis. Pero para los analistas de la CIA, las consideraciones morales eran secundarias a la utilidad operativa durante el apogeo de las tensiones de la Guerra Fría. Esta doble vida terminó abruptamente en 1975, cuando una nueva generación de fiscales alemanes, menos influenciada por las presiones de la Guerra Fría,
decidió reabrir las investigaciones sobre los crímenes nazis. El clima político había cambiado drásticamente desde la década de 1950. Los jóvenes alemanes exigían justicia por los crímenes de guerra, sin importar las consideraciones geopolíticas. Hildegard fue arrestada nuevamente y llevada a juicio en Düsseldorf. Durante los 6 años de proceso judicial, 1975-1981, se fueron conociendo gradualmente detalles de su carrera como espía, lo que causó gran incomodidad a las autoridades estadounidenses y alemanas. Se reveló que la asesina en masa había operado bajo la protección occidental durante 2 décadas. Condenada a cadena perpetua, Hildegard murió en prisión en 1995. Hasta el final, insistió en que había sido utilizada por todos los bandos, nazis, estadounidenses y alemanes, y que, fundamentalmente, era víctima de las circunstancias históricas. Nunca mostró verdadero remordimiento por sus víctimas originales en Majdanek. El caso Lecher representa uno de los capítulos más oscuros de la Guerra Fría. La disposición de las democracias occidentales a colaborar con criminales de guerra cuando les convenía a sus intereses estratégicos. Demuestra cómo las consideraciones geopolíticas pueden anteponerse a las exigencias de justicia, creando situaciones en las que los perpetradores de genocidio reciben protección estatal a cambio de servicios de inteligencia. El reclutamiento de un antiguo guardia nazi como espía estadounidense revela aspectos inquietantes de la moralidad de la Guerra Fría. ¿Cree usted que los fines estratégicos justifican medios tan cuestionables? ¿Cómo afecta esto a nuestra percepción de la justicia internacional? El imperio del horror de una mujer sádica, Dresde, 22 de septiembre de 1906. Ilse Köhler nace en el seno de una familia alemana de clase media-baja. Su padre trabaja como obrero en una fábrica de porcelana y su madre como empleada doméstica para familias burguesas locales. La Alemania imperial vive sus últimos años de estabilidad antes de los cataclismos que transformarán el país. Nada en la infancia de Ilse presagia que se convertirá en una de las figuras más siniestras y célebres del régimen nazi, conocida mundialmente como la Reina de Buchenwald. La juventud de Ilse coincidió con el periodo más turbulento de la historia moderna de Alemania. La derrota en la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles, la hiperinflación de la década de 1920 y el auge del nazismo crearon un clima de radicalización social que marcó profundamente a su generación. A los 26 años, en 1932, Ilse conoció a Karl Otto Koch, un prometedor oficial de las SS, durante un mitin nazi en Dresde. Karl Koch representaba todo lo que la Alemania nazi prometía: poder, estatus y la oportunidad de participar en la renovación racial del país. Cuando se casaron en 1937, Karl había sido nombrado comandante del recién construido campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar. Para Ilse era una oportunidad para escapar de la mediocridad de sus orígenes y convertirse en una figura importante del nuevo Reich. Buchenwald no era solo un campo de concentración, era un universo paralelo donde las normas de la civilización quedaban suspendidas. Establecido en 1937 en una colina boscosa con vistas a Weimar, la ciudad de Goethe y Schiller, el campo simbolizaba la perversión nazi de la cultura alemana. Allí, la alta cultura coexistía con la brutalidad sistemática en una contradicción que definió el régimen nazi. Como esposa del comandante, Ilse gozaba de un estatus y un poder únicos dentro del sistema de campos de concentración. No era una simple guardia que seguía órdenes, formaba parte de la élite administrativa que definía las políticas y creaba un clima de terror. Construyó una lujosa mansión dentro de los límites del campo, donde vivió en la opulencia mientras miles de prisioneros morían de hambre y enfermedad a pocos metros de distancia. La mansión Koch, descrita con detalle por supervivientes como Jorge Semprún y documentada por investigadores aliados, contenía todas las comodidades burguesas imaginables: muebles de madera tallada, alfombras persas, fina cristalería
y una biblioteca con obras clásicas alemanas. Ilse mantenía un jardín meticulosamente cuidado por convictos, donde cultivaba rosas mientras el olor de los crematorios aún impregnaba el aire. Pero el verdadero horror de Ilse Koch radicaba en su obsesión por los objetos elaborados con partes del cuerpo humano. No se trataba de brutalidad casual ni burocrática, era sadismo artístico que combinaba estética y asesinato. Según los testimonios documentados en los juicios de Nuremberg, Ilse coleccionaba prisioneros con tatuajes interesantes, ordenaba sus ejecuciones y enviaba su piel a artesanos especializados que creaban objetos decorativos. David Hackett, historiador especializado en Buchenwald, catalogó al menos 47 objetos, sin duda elaborados con piel humana, encontrados en la mansión Koch tras la liberación del campo. Entre ellos se incluían pantallas de lámparas con cúpulas de piel tatuada, cubiertas de libros de cuero humano curtido, guantes confeccionados con piel de manos humanas e incluso un bolso de mujer decorado con tatuajes de antiguos prisioneros. El proceso de selección era meticuloso y sádico. Ilse recorría regularmente los pabellones de la prisión acompañada por el doctor Erich Wagner, el médico del campo, identificando a los hombres con tatuajes artísticos o marcas de nacimiento inusuales. Los prisioneros seleccionados eran enviados al hospital del campo, donde Wagner los ejecutaba mediante inyecciones letales, retirando cuidadosamente la piel para preservar los tatuajes. Esta práctica era conocida entre los presos, lo que generaba un terror psicológico adicional. Los hombres con tatuajes intentaban ocultarlos o incluso mutilarse para que su piel resultara inadecuada para la colección de Ilse. El escritor francés Georges Semprún, preso político en Buchenwald, describió el ambiente. Sabíamos que nuestra piel podía convertirse en decoración para la casa del comandante. Era una deshumanización total, reducir a los seres humanos a materia prima para artesanías. La magnitud de la corrupción de la familia Koch llamó la atención incluso de otros nazis. Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó una investigación interna en 1943 tras informes de enriquecimiento personal excesivo y crueldad innecesaria que socavaban la eficiencia operativa del campo. La investigación reveló que Karl Koch desvió sistemáticamente recursos del campo para financiar los lujos personales de Ilse. Documentos de la investigación de las SS, descubiertos en archivos soviéticos, revelan que Ilse gastaba el equivalente a 50 salarios mensuales de trabajadores alemanes en ropa, joyas y objetos decorativos. Importaba vinos franceses, cristal checo y muebles italianos mientras los prisioneros morían de desnutrición. Para Himmler, este exceso burgués contradecía la ideología espartana que supuestamente definía a las SS. En agosto de 1943, Karl Koch fue arrestado por corrupción y ejecutado por sus propios camaradas de las SS en abril de 1945, pocos días antes de la liberación de Buchenwald. Irónicamente, el régimen nazi castigó a Karl no por asesinato en masa, sino por robo de propiedad estatal. Ilse, considerada una cómplice menor, fue trasladada a otro campo antes de escapar en el caos del colapso nazi. Cuando las fuerzas estadounidenses liberaron Buchenwald, el 11 de abril de 1945, encontraron la mansión Koch intacta, conservando horribles pruebas de los crímenes de Ilse. El general George Patton, un comandante estadounidense conocido por su dureza militar, quedó horrorizado tras visitar la residencia. Ordenó a los periodistas estadounidenses que documentaran todo para mostrar al mundo civilizado a qué nos enfrentábamos. Las fotografías de objetos hechos de piel humana se convirtieron en algunas de las imágenes más impactantes de la liberación de los campos, conmocionando a la opinión pública mundial. Por primera vez, la gente común vio pruebas tangibles de cómo el régimen nazi había pervertido no solo la política, sino la humanidad misma. Capturada en julio de 1945, Ilse fue juzgada por el Tribunal Militar estadounidense en Dachau. Su juicio atrajo una extraordinaria atención mundial.
en parte debido a los macabros objetos involucrados, pero también porque Ilse representaba el rostro femenino del mal nazi, contradiciendo los estereotipos de género predominantes. Se suponía que las mujeres eran incapaces de un sadismo tan elaborado. Durante el juicio, Ilse mantuvo una actitud aristocrática que exasperó a los supervivientes y a los observadores. Negó tener conocimiento de los objetos de piel humana, alegando que eran regalos que había recibido sin cuestionar su procedencia. Ante testimonios concretos, los desestimó como propaganda enemiga contra los ciudadanos alemanes. Condenada a cadena perpetua en 1947, Ilse fue liberada en 1949 tras la intervención del general Lucius Clay, comandante estadounidense en Alemania, quien consideró las pruebas inconclusas. La decisión provocó un escándalo internacional y enérgicas protestas de los supervivientes, lo que resultó en su nuevo arresto por las autoridades de Alemania Occidental. El segundo juicio, celebrado en un tribunal alemán en 1950, aplicó normas legales más estrictas y presentó pruebas adicionales descubiertas en archivos nazis. Ilse fue condenada de nuevo a cadena perpetua, esta vez sin posibilidad de libertad condicional. Durante sus 17 años en prisión, Ilse nunca mostró verdadero remordimiento. Las cartas que escribió a sus familiares, interceptadas por las autoridades penitenciarias, revelan un persistente sentimiento de victimización. Afirmaba ser un chivo expiatorio por crímenes cometidos por otros, negaba su responsabilidad en muertes específicas y sostenía que había sido una esposa obediente que seguía las órdenes de su marido. El 8 de septiembre de 1967, Ilse fue hallada muerta en su celda, ahorcada con sábanas de la prisión. Dejó una carta en la que afirmaba que ya no podía soportar vivir en un mundo que se negaba a comprender la verdad. Hasta el final, permaneció convencida de su inocencia. La figura de Ilse Koch representa uno de los aspectos más perturbadores del mal, su capacidad para presentarse como algo normal, incluso refinado. ¿Cómo puede alguien coleccionar objetos hechos de piel humana y al mismo tiempo apreciar la literatura clásica? ¿Qué reflexiones suscita esto sobre la naturaleza humana? La paradoja moral de un perpetrador gentil. Kupferdreh, Alemania, 5 de diciembre de 1900. Johanna Langefeld nació en el seno de una familia católica conservadora en el Valle del Ruhr. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre se dedicaba al hogar y al cuidado de sus 7 hijos. Era un típico hogar obrero alemán, disciplinado, religioso, marcado por los valores tradicionales de obediencia y jerarquía. Nadie podía prever que esta joven se convertiría en una de las figuras moralmente más complejas del sistema de campos de concentración nazi, una mujer que salvó vidas mientras participaba en un sistema de exterminio. La juventud de Johanna coincidió con un período de profunda transformación en Alemania. La derrota en la Primera Guerra Mundial, el caos de la República de Weimar y el ascenso del nazismo moldearon su visión del mundo. Como muchas mujeres de su generación, vio en el nacionalsocialismo una promesa de orden, propósito y la oportunidad para que las mujeres contribuyeran significativamente a la sociedad alemana. En 1938, a los 38 años, Johanna se inscribió para trabajar en el incipiente sistema de campos de concentración. No por sadismo ni fanatismo ideológico, sino por razones prácticas. El trabajo ofrecía un salario estable, un estatus social respetable y la sensación de participar en un importante proyecto nacional. Fue aceptada gracias a su experiencia previa supervisando a trabajadoras en una fábrica textil y a su reputación de liderazgo natural. Johanna comenzó su carrera nazi en Lichtenburg, el primer campo de concentración exclusivamente femenino establecido por los nazis. Allí recibió un entrenamiento exhaustivo en gestión de elementos antisociales, un eufemismo nazi para controlar a los presos políticos, judíos, testigos de Jehová y otros considerados enemigos del Estado. El programa de entrenamiento, documentado en manuales descubiertos en 1978,
Hacía hincapié en el distanciamiento emocional, la obediencia absoluta a las órdenes superiores y la consideración de los presos como amenazas a la seguridad nacional que requerían un control estricto. Johanna se adaptó rápidamente al sistema, demostrando una competencia administrativa que impresionó a sus supervisores. En mayo de 1939, cuando Lichtenburg cerró y fue reemplazada por Ravensbrück, Johanna fue ascendida a Oberaufseherin, supervisora jefe, la máxima autoridad sobre todas las guardias femeninas. Era responsable de administrar un sistema que inicialmente controlaba a 2.000 prisioneras, cifra que aumentaría a más de 40.000 en los años siguientes. La posición de Johanna era singular en el sistema de campos de concentración nazis. Como supervisora principal, tenía una considerable autoridad administrativa, pero operaba bajo el mando directo de oficiales varones de las SS. Esta dualidad le otorgaba cierto margen de discreción en las decisiones cotidianas, un margen que Johanna utilizaba ocasionalmente de maneras que sorprendían tanto a los prisioneros como a sus compañeros de celda. Los testimonios de los supervivientes sobre Johanna son notablemente ambiguos en comparación con los relatos uniformemente negativos de otros guardias. Gemma, la guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York y prisionera en Ravensbrück, la describió como severa pero no innecesariamente cruel. Milena Jesenská, periodista checa, informó que Johanna en ocasiones mostraba destellos de humanidad en circunstancias imposibles. Estos destellos incluían pequeños actos que, si bien no alteraban fundamentalmente el sistema de terror, proporcionaban un alivio momentáneo a los presos. Johanna a veces permitía que las madres encarceladas vieran a sus hijos durante unos minutos más. En ocasiones, proporcionaba medicamentos adicionales a los presos enfermos. En algunas situaciones, intervenía para detener las palizas excesivamente brutales propinadas por los guardias subordinados. El caso más documentado de su humanidad fue el de Margaret Buber-Naumann, escritora alemana y viuda de un líder comunista. Buber-Naumann sobrevivió a los campos de Stalin en Siberia antes de ser entregada por los soviéticos a los nazis, una experiencia única que le brindó una perspectiva comparativa sobre los sistemas totalitarios. En sus memorias, Buber-Naumann describió cómo Johanna la protegió en secreto de ser seleccionada para trabajos mortales, argumentando ante los oficiales de las SS que debido a su experiencia en los campos soviéticos era valiosa para fines propagandísticos. Esta protección duró 2 años y probablemente le salvó la vida. Documentos administrativos de Ravensbrück, descubiertos en archivos soviéticos, confirman que Johanna manipulaba ocasionalmente las listas de trabajo para proteger a ciertos prisioneros. Los registros muestran que, durante su mandato, trasladó al menos a 200 prisioneros de trabajos forzados a puestos administrativos más seguros. Esta conducta generó tensiones con los subordinados nazis más fanáticos y, en ocasiones, críticas de sus superiores de las SS. Un informe de diciembre de 1941 del comandante Max Kugel acusó a Johanna de familiaridad excesiva con los prisioneros y de falta de la firmeza necesaria para mantener la disciplina adecuada. Pero la posición de Johanna era segura gracias a su indiscutible competencia administrativa. Bajo su supervisión, Ravensbrück funcionaba con una eficiencia ejemplar, pocas fugas, alta productividad del trabajo forzado y bajos costos administrativos. Para la burocracia de las SS, los resultados importaban más que los métodos específicos. Esta eficiencia incluía la participación directa en los aspectos más horribles del sistema. Johanna supervisaba las selecciones periódicas en las que los prisioneros enfermos o débiles eran enviados a un tratamiento especial, un eufemismo para la ejecución. Organizaba el transporte de prisioneros a las cámaras de gas en otros campos. Implementó políticas que resultaron en la muerte de miles de personas. La contradicción era moral y psicológicamente extrema. La misma persona que salvaba vidas participaba sistemáticamente en asesinatos en masa. Los supervivientes luchaban por comprender esta dualidad.
¿Cómo podía alguien demostrar compasión individual mientras administraba un sistema genocida? En marzo de 1942, Johanna fue trasladada a Auschwitz-Birkenau para establecer una sección femenina en el complejo que se convertiría en el mayor centro de exterminio nazi. Allí la contradicción entre su personalidad y el entorno se volvió insoportable. Birkenau era una auténtica máquina de muerte sin ninguna pretensión de reeducación o trabajo productivo que caracterizara a otros campos. Según los informes de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, Johanna tuvo dificultades para adaptarse al ritmo de exterminio en Birkenau. Tras 6 meses, solicitó un traslado alegando problemas de salud. Fue enviada de vuelta a Ravensbrück, donde permaneció hasta la liberación del campo. Cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a Ravensbrück en abril de 1945, Johanna no huyó como muchos otros guardias. Fue capturada por los estadounidenses y trasladada a un campo de prisioneros de guerra. Durante los interrogatorios iniciales, cooperó plenamente con los investigadores, proporcionando información detallada sobre el funcionamiento del sistema de campos de concentración. Lo que sucedió a continuación no tuvo precedentes en la historia de los juicios por crímenes de guerra. Antiguos prisioneros de Ravensbrück organizaron una campaña para defender a Johanna. Más de 30 supervivientes escribieron cartas a las autoridades aliadas suplicando clemencia, citando las vidas que había salvado y los gestos de humanidad que había demostrado en medio de circunstancias inhumanas. Esta defensa generó un extraordinario dilema jurídico y moral. ¿Cómo juzgar a alguien que simultáneamente había perpetrado y atenuado crímenes? Las leyes de la guerra no contemplaban categorías para los perpetradores humanitarios. Los tribunales militares estaban capacitados para juzgar la culpabilidad o la inocencia, no las complejas gradaciones morales. El caso se retrasó repetidamente mientras las autoridades debatían los precedentes legales. En octubre de 1946, Johanna logró algo aún más extraordinario: escapar de prisión con la ayuda activa de exreclusas. Mujeres que habían sido sus prisioneras organizaron y financiaron su fuga, proporcionándoles documentos falsos y escondites seguros. Durante 13 años, Johanna vivió con una identidad falsa en una granja aislada de Baviera. Trabajaba como institutriz para una familia rural que desconocía por completo su pasado. Era una empleada ejemplar, trabajadora, honesta y discreta. Recibía visitas ocasionales de exconvictos que aún la consideraban una figura protectora. Descubierta por la policía en 1959, Johanna se enfrentó a un nuevo dilema legal. El clima político había cambiado. La sociedad alemana estaba menos interesada en los juicios por crímenes de guerra y más centrada en la reconstrucción y la Guerra Fría. Tras largas deliberaciones, los fiscales decidieron archivar el caso por falta de interés público. Johanna pasó sus últimos 15 años en una modesta casa en Baviera, viviendo de una pequeña pensión y rara vez hablando de su pasado. Murió en 1974, sin haber sido nunca juzgada ni condenada formalmente por ningún delito. Su historia plantea cuestiones fundamentales sobre la moralidad en circunstancias extremas. ¿Es posible ser a la vez perpetrador y salvador? ¿Compensan los pequeños actos de bondad la participación en sistemas genocidas? ¿Cómo deben las sociedades juzgar la complejidad moral en situaciones donde se difuminan las fronteras entre el bien y el mal? La historia de Johanna Langfeld desafía nuestras categorías morales simplistas. ¿Crees que es posible ser menos culpable dentro de un sistema genocida? ¿Cómo conciliamos el reconocimiento de actos humanitarios individuales con la participación en crímenes masivos? Los guardias nazis que estudiamos hoy eran solo una parte de una maquinaria de exterminio mucho mayor. Pero ¿qué ocurrió con los hombres que ejecutaron directamente las órdenes más brutales? Escaparon también de la justicia los soldados de las SS que operaban las cámaras de gas, dirigían los pelotones de fusilamiento y organizaban las deportaciones masivas. La respuesta te sorprenderá. Miles de estos hombres no solo sobrevivieron, sino que prosperaron como respetables empresarios,
funcionarios públicos e incluso políticos influyentes. Sus historias revelan una red de evasión aún más sofisticada y protegida que permitió a los verdaderos perpetradores del Holocausto reconstruir sus vidas por completo. Haz clic en el vídeo que se está reproduciendo en la pantalla y descubre cómo los soldados de las SS lograron esconderse a plena vista, a veces con la protección directa de los mismos gobiernos que prometieron justicia a las víctimas.